Hola, soy Messi. Hoy vine a hablarles de terminología médica con Ian, Isaac y Juan. Varios adjetivos, dispuestos como parejas de vocablos opuestos, describen las relaciones entre las partes del cuerpo o comparan la posición de dos estructuras, una con respecto a la otra. Posterior o también dorsal, indica la superficie dorsal del cuerpo o más próximo a ella. Anterior o también ventral, indica la superficie frontal del cuerpo. Rostral, se utiliza a menudo en vez de anterior, al describir partes del cerebro, significa hacia el rostrum. Superior se refiere a una estructura que está más próxima al vértice o vértex, la parte más elevada del cráneo. Craneal se refiere al cráneo y es un término útil para indicar la dirección, es decir, hacia la cabeza o el cráneo. Inferior se refiere a una estructura situada más cerca de la planta de los pies. Caudal indica hacia los pies o la región de la cola. Medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo. Lateral indica que una estructura está más alejada del plano medio. Ahora entran los términos combinados. Estos describen posiciones intermedias, como inferomedial, significa más próximo a los pies y el plano medio, y superolateral, indica más próximo a la cabeza y más lejos al plano medio. Externo, significa fuera o más lejos del centro de un órgano o cavidad. Interno, significa dentro o más próximo del centro, independientemente de la dirección. Términos proximal y distal se usan al comparar posiciones más próximas o más lejanas respectivamente. Los términos superficial, intermedio y profundo se refieren a la posición de estructuras con respecto a la superficie del cuerpo, o a la relación de una estructura con otra subyacente o suprayacente. Términos de lateralidad. Bilaterales, estructuras pares con componentes derecho e izquierdo. Unilaterales, estructuras que se encuentran en un solo lado. Flexión es el movimiento que reduce el ángulo entre dos segmentos corporales, por ejemplo, al doblar el codo para acercar la mano al hombro. Extensión es el movimiento opuesto a la flexión, que aumenta el ángulo entre dos segmentos corporales, por ejemplo, al estirar el brazo para alejar la mano del hombro. Abducción y aducción. La abducción es el movimiento que aleja una extremidad del plano medio del cuerpo. Un ejemplo sería levantar el brazo o la pierna hacia un lado. La aducción, por su parte, es el movimiento que acerca una extremidad al plano medio del cuerpo, opuesto a la abducción. Por ejemplo, bajar el brazo desde una posición lateral. Circunducción y rotación. La circunducción es el movimiento circular en el que la parte distal de un miembro describe un círculo, combinando una flexión, extensión, abducción y aducción. Un ejemplo es mover el brazo para dibujar un círculo en el aire. La rotación es el giro de un hueso sobre su propio eje longitudinal. Puede ser medial o lateral. Por ejemplo, girar la cabeza de un lado a otro. Pronación y supinación. La pronación es un movimiento de rotación del antebrazo que hace que la palma de la mano mire hacia abajo en posición anatómica. Mientras que por otro lado, la supinación es el movimiento de rotación del antebrazo que hace que la palma de la mano mire hacia arriba en posición anatómica. En pocas palabras, la supinación es lo opuesto a la pronación. Eversión e inversión. La eversión es un movimiento de piel que gira la planta hacia afuera, alejándola del plano medio del cuerpo. La inversión es un movimiento del pie que gira la planta hacia adentro, acercándola al plano medio del cuerpo. Posición y reposición. La oposición es un movimiento exclusivo del pulgar que lo permite tocar las puntas de los otros dedos, mientras que la reposición es el movimiento que regresa el pulgar a su posición anatómica, opuesto a la oposición. Protrusión y retrusión. La protrusión es un movimiento que se hace hacia adelante, como por ejemplo sacar la mandíbula o la lengua hacia adelante. La retrusión es el movimiento que se hace hacia atrás, aquel movimiento de regresar la mandíbula o la lengua a su posición normal. Las descripciones anatómicas se basan en cuatro planos imaginarios: medio,
sagital, frontal y transverso. El uso principal de los planos anatómicos es para describir secciones corporales. Plano medio. Es un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. Línea media como sinónimo de plano medio. Planos sagitales. Es un plano vertical que atraviesa el cuerpo en dirección antero-posterior, de adelante hacia atrás, dividiéndolo en partes derecha e izquierda. Planos frontales. Coronales son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes, anterior frontal y posterior dorsal. Planos transversos. Son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medios y frontal y lo dividen en dos partes, superior e inferior. Cavidades corporales. Son los espacios internos del cuerpo que alojan, protegen y separan los órganos vitales de los cambios de posición y los impactos internos. La cavidad dorsal se divide en dos cavidades craneales y el conducto vertebral. Cavidad craneal, cavidad ósea formada por los huesos del cráneo y contiene el cerebro. Conducto vertebral, cavidad ósea formada por las vértebras de la espina dorsal y contiene la médula espinal y el inicio de los nervios espinales. Cavidad ventral, se divide en dos, cavidad torácica y cavidad abdominal. La cavidad torácica contiene el corazón, los pulmones y parte del esófago y la tráquea. Cavidad abdominal, alberga los órganos del sistema digestivo, los riñones, la vejiga y los órganos reproductivos.